Bienvenidos a las RoboCharlas, una iniciativa divulgativa tecnológica sobre tecnología en general, aunque se llame RoboCharlas. No solo se hablan de robots, pero hoy en concreto sí vamos a hacerlo. Y estamos con Guillermo Gil, que está haciendo un doctorado, y os va a explicar un poco de qué va. Pues bueno, eso. Como bien ha dicho Rafael, pues yo estoy haciendo un doctorado relacionado con la tecnología. En concreto, lo que estoy haciendo es un doctorado basado en la ingeniería robótica y dentro de la ingeniería robótica lo que estoy haciendo es un doctorado de drones aéreos, de navegación de drones aéreos y de guiado. Porque Guillermo lo que ha hecho son 2 grados, pero no has hecho un doble grado como tal. No, no es concretamente un doble grado, sino que son 2 grados por separado que he podido hacer a la vez. Y uno de ellos es ingeniería electrónica, robótica y mecatrónica, que se ocupa tanto de electrónica en general como más de la parte del control automático, que es una rama de la ingeniería, como también robótica como tal. Y la mecatrónica es la suma de o sea, la integración de la mecánica en todo el proceso de la robótica. Y aparte también he hecho ingeniería aeroespacial, que como todo el mundo sabe al final es todo lo relacionado con aeronaves, tanto navegación como construcción, como toda la parte mecánica, como también parte de la construcción de aeropuertos. Y básicamente eso, he podido hacer ambas carreras a la vez y la verdad es que todo ha desembocado en donde estoy ahora mismo. Pero realmente quien se quiera dedicar a hacer robots no tendría por qué hacer 2 carreras. No, no, de hecho ni siquiera se tiene que dedicar a la robótica como tal. Es más, ni siquiera tiene que hacer una carrera que sea específicamente robótica, porque la robótica al final es muy multidisciplinar y al final, pues, con cualquier carrera de ingeniería que hagas, más o menos puedes reencaminarte hacia la robótica dando las diferentes partes o a lo que te quieras dedicar, básicamente. O sea, porque tú en concreto investigas sobre rutas para drones, ¿no? Sí, yo lo que hago en el doctorando, o sea, ahora mismo como doctorando, para mi tesis lo que estoy haciendo es trabajar con el guiado de un dron aéreo para que pueda esquivar diferentes obstáculos, en este caso personas. Al final los drones aéreos, una parte de ellos lo que hacen es interaccionar con personas o estar cerca de personas, entonces tienen que tener una forma que sea tanto eficiente como rápida de poder navegar de un punto B sin chocarse o sin ni siquiera poner en peligro a las personas o los objetos con los que está interaccionando. Tú para acceder a ese doctorado has tenido que hacer previamente un máster, que en tu caso, ¿cuál ha sido? Sí, o sea, realmente para hacer un doctorado lo que tienes que hacer es un máster en los nuevos planes de estudio. Yo lo que hice fue un máster, el máster que era como no habilitante, sino el máster que va justo después de la carrera de robótica que estudié yo, que se llama casi igual, es un máster de ingeniería electrónica, robótica y automática. Y ese máster lo hice más o menos como puente hacia esto. O sea, no lo hice el máster en plan como para poder dedicarme a algo del máster o como para adquirir más conocimientos, sino más como plan de, vale, después puedo hacer un doctorado, después puedo hacer un mejor puesto de trabajo. Y al final ese máster es muy generalista, o sea, amplía todo lo que es la parte del grado, pero al final lo que quiere la industria habitualmente para los ingenieros son másteres mucho más específicos, más especializantes, para poder contratar en puestos más concretos o para hacer cosas más especialistas. Porque si quieres meter un pie en la industria, ¿crees que es muy necesario un doctorado en este ámbito? No, en la ingeniería los doctorados no son nada necesarios. De hecho, los doctorados en la ingeniería solo son recomendables si te quieres dedicar a investigación o a cualquier parte del ámbito universitario. Pero yo personalmente hice el doctorado un poco porque me apetecía como ese reto de decir, vale, quiero llegar al doctorado como tal, ya que he hecho 2 carreras, digo, un máster. Digo, al final el doctorado es como el paso siguiente. Y aparte también quería probar cómo era la investigación y eso es parte, o sea, la investigación es como todo lo que se hace en el doctorado, estos 4 años, que es lo que calculo que va a durar. Y la verdad es que eso, quería probar eso un poquillo antes de meterme en la industria, que es básicamente lo que quiero hacer posteriormente. Porque, ya que has mencionado otra vez el doble grado, Ujú. en tu caso, que son 2 grados relativamente semejantes, Sí, pero no están hechos un doble grado, ¿tú cómo eres capaz de simultanear esos dos estudios? al final la parte de simultanear los 2 grados es, o sea, para la ingeniería es un poco más sencillo, porque en mi caso eso, he estudiado 2 ingenierías, con lo cual gran parte de las asignaturas, sobre todo los primeros años, son las mismas, entonces pude convalidarlas como tal, o sea, no son 4 grados al completo de 480 créditos, que creo que es el total, sino creo que llegaron unos 300 y pico. Pero básicamente la normativa de la universidad no contempla mucho este tipo de casos porque son raros, entonces siempre te obliga a coger más créditos de la cuenta. De hecho, yo tenía un mínimo, que hace un mínimo de 90 créditos porque al final me cogía un curso entero de robótica y para cualquier grado, en cualquier año, el mínimo siempre son 30 créditos si tienes más de 30 créditos por probar. Entonces eso, un mínimo de 90 créditos tiene que cogerme siempre. Y al final lo que hice fue intentar sacarme robótica curso por año, que al final más o menos lo conseguí, quitando la pandemia, el TFG que lo hice en un año aparte, y hacer aeroespacial pues todo lo rápido que me permitiera mi capacidad y mi tiempo, que al final han resultado ser 7 años creo, pero eso, espaciando mucho las asignaturas y cogiéndome más o menos lo que iba pudiendo.
Porque volviendo al doctorado, Ujú. ¿cómo es hacer un doctorado desde el punto de vista de, vale, tengo 2 grados, Sí, he hecho un máster que a lo mejor converge un poco la línea sí. de las dos, y ahora cómo decides hacer el doctorado y qué es hacerlo? A ver, como tal el doctorado, o sea, a mí se me presentó la oportunidad más como algo secundario. O sea, realmente, si bien tenía la idea de querer hacer el doctorado, digo, a lo mejor quiero hacer el doctorado, yo lo que empecé fue trabajando en la universidad y se me propuso un doctorado en la materia robótica. Al final yo trabajo en un laboratorio de robótica y me dijeron, vale, ¿quieres hacer un doctorado de robótica? Y yo, vale, sí, está bien, es una línea decente. Entonces ahora mismo la ingeniería aeroespacial como tal, o sea, todo lo que da la ingeniería aeroespacial no lo estoy usando para casi absolutamente nada. Sí que es verdad que hay gran parte de los conocimientos que son útiles, porque al final estoy trabajando con drones, son máquinas que vuelan, entonces es también comprender cómo vuelan, por qué vuelan y qué hacer si sale algo mal, sobre todo con drones reales. Pero con una sola carrera yo creo que hubiera sido igual de viable, igual de factible, básicamente no creo que hubiera tenido ningún problema. Hay un pensamiento muy recurrente que he tenido, bueno, toda la gente que ha hecho un doctorado, yo no lo he hecho, pero lo he escuchado, Sí. que he tenido como mucho conocimiento de ello, que es que casi todo el mundo se plantea dejarlo en algún punto. ¿A ti te ha pasado eso? A ver, realmente es que la dinámica de los doctorados como tal es un poco caótica porque al final la gente está muy acostumbrada que en la carrera no es que no se tengan que buscar las habichuelas, sino que se lo dan todo mucho más marcado y al final el doctorado te sueltan ahí, tú tienes un tutor que no tiene por qué estar siempre pendiente de ti porque al final está trabajando, está investigando, está dando clases y tú eres el que más o menos te tienes que organizar, tienes que intentar ver tu ciclo de trabajo, al final la investigación es un área que puede llegar a ser frustrante porque no siempre sale lo que tiene que salir, no siempre te van a salir las cosas, no siempre vas a sentir que estás siendo útil con tu tiempo y eso hay mucha gente a la que le frustra. Y aparte es un camino largo y escribir la tesis es algo que si no te gusta escribir documentos largos, si no te gusta redactar, que a gran parte de la gente le pasa, pues no es muy gratificante. Pero más allá de eso, es un camino bonito a la gente a la que le gusta investigar. Vale, entrando un poco ya en materia de preguntas así más técnicas, Ujú. has nombrado ya la palabra dron Sí, y quiero que lo expliques porque es algo que la gente se confunde un poco. bueno, dron, lo que la gente entiende como dron realmente es lo que se llama por las siglas en inglés UAV, o sea, un vehículo aéreo no tripulado, que puede ser tanto autónomo como pilotado. O sea, cualquier máquina aérea que no esté tripulada se puede considerar un dron. Básicamente eso es como abarca un área enorme. Yo en el doctorado lo estoy haciendo no tripulado y autónomo. O sea, al final lo que estoy trabajando yo es con algoritmos, pero drones también incluyen pues cualquier avioncito de control, todo eso se puede incluir dentro del término de dron. Claro, porque los drones, o sea, hay gente que se creen que no están operativos, pero hay muchos drones ya operativos, como por ejemplo que has dicho tú de un Sí, o dron sea, radio al control. final todo lo que son radiocontrol, juguetes y eso son drones. Y bueno, son drones, eso, de bajo peso. Al final la normativa, todo eso, hablaremos después posiblemente, pero todo eso lo incluye como drones, la propia normativa. Y no solo están, o sea, drones operativos en la sociedad ahora mismo, no solo hay drones de juguetes, sino también hay. Ahora mismo se están intentando empezar a implantar, por ejemplo, los drones de reparto, se están haciendo pruebas. Y al final es algo que yo creo que mientras avance más la sociedad en este punto, mientras avance más la investigación, pues más utilidades se van a poder dar a ese tipo de vehículos aéreos no tripulados que pueden llegar a ser realmente útiles, porque al final son máquinas voladoras. O sea, ¿tú cuántos años crees que le quedan a los drones para ser operativos a nivel funcional dentro de empresas y en el mundo laboral? En esto, claro, o sea, es una pregunta un poco difícil de responder ahora mismo porque son muchos los factores que tienen que ver con que un dron se utilice en la industria, porque no solo es que la tecnología esté disponible, porque tecnología ahora mismo disponible hay, sino que también desde el punto de vista de la empresa tiene que ser rentable, tiene que no haber mejores opciones ahora, la normativa tiene que estar adaptada a ello. Por ejemplo, para drones de reparto en España, pues seguramente se la han planteado, posiblemente. ¿Es rentable? Probablemente no. Ahora mismo, con la normativa de repartidores en España, pues probablemente les haga más rentable contratar a gente que utilizar drones. Aparte, la normativa europea ahora mismo es bastante restrictiva con eso, entonces también es complicado. Yo, desde el punto de vista de ingeniero aeroespacial, también sé lo complicado que es la navegación aérea desde el punto de vista logístico vale, tanto a nivel al lado de los aeropuertos es un tema, pero a nivel logístico controlar muchísimos, o sea, grandes cantidades de drones que no se choquen, hacerlos interconectados para que puedan hablar entre ellos y no se choquen entre ellos. Es una tecnología que por ahora no está del todo desarrollada y yo creo que van a pasar bastantes años hasta que veamos muchos drones por las calles. Claro, porque hay drones que están más cerca de ser utilizados, que serían los que tienen Claro, pilotaje, ¿no? sí, o sea, todos los drones pilotados ahora mismo se utilizan sobre todo para pruebas, se utilizan mucho para. O sea, ahora mismo lo que se está empleando más, a lo que se está tirando más son para labores de rescate, para labores de exploración, para el hecho de no tener que
meter un operario en una cueva, por ejemplo, para explorarla, sino dice, vale, yo mando un dron, lo estoy operando desde fuera, me quito de peligro, porque al final, tanto no solo los drones, sino la robótica en sí, gran parte de la utilidad que tiene es que no estás exponiendo a un humano a una tarea que puede ser potencialmente peligrosa. Tanto a nivel militar, como a nivel, eso hemos dicho, de exploración, como con cualquier otra tarea, por ejemplo, apagar incendios, todo eso. Todo eso se está investigando ahora para poder implementar drones que permitan que la gente no muera por tareas con las que no tendría que morir, básicamente. Claro, en cuanto a el hacer un dron, o sea, ¿qué costes tiene asociados? Aparte, obviamente, del material y Claro, tal. aparte del material, o sea, costes de un dron está tanto la parte de construirlo como tal, que construir un dron es más fácil de lo que parece, aunque tiene o sea, necesita bastante formación detrás porque tienes que saber ciertas cosas a nivel mecánico como para que el dron te salga bien y vuele bien y básicamente eso hay un montón de información por internet, cualquiera que se ponga a ello puede hacerlo. Luego está la parte de, si quieres que sea teleoperado, pues teleoperado hay formas fáciles de hacerlo teleoperado básicamente, o sea, un controlado, todo eso está comercializado y se puede hacer. De hecho, prueba de ello son todos los juguetes que hay últimamente de drones teleoperados que se pueden, o sea, son súper baratos, se encuentran en cualquier lado. Pero toda la parte de navegación autónoma es un poco más complicada, tanto por el desarrollo del software, porque al final depende mucho del uso de que le vayas a dar al dron, depende mucho de los sensores, de cómo el dron se interaccione con el ambiente, que no todos los drones tienen todos los sensores, como también para lo que lo quieras utilizar, porque no es lo mismo un dron que vuele en campo abierto, que le da igual tener obstáculos, como un dron que vuele por lugares muy llenos de personas, que eso tanto a nivel normativo como a nivel software es complicado. Entonces, el coste Vale. es muy variable. O sea, si yo te dijera, Guille, tienes una empresa o Sí. a ti como particular, quiero que me hagas un dron, Sí. el coste de que tú me hagas un dron, el diseño del dron, ¿de cuánto estaríamos hablando? El diseño, claro, también tienes que tener en cuenta, bueno, aparte de, tienes que tener en cuenta muchísimos factores desde el punto de vista de, vale, aparte de la empresa, de cuántas personas están diseñando el dron, al final no todo el mundo se puede encargar de todo, hay en hardware, hay en software, hay gente especializada incluso en normativa, muchas de las empresas, entonces, depende mucho de cómo de novedosa sea la aplicación, o sea, al final ahora mismo se está investigando muchísimo sobre este tema y, pues básicamente, si pides algo que no está hecho en ese momento, pues claramente se va a tardar más. Y también depende un poco de la viabilidad de lo que estés pidiendo. O sea, al final, no solo en este tema en concreto, sino en toda la ingeniería, al final el hecho de desarrollar productos es muy toma y daca, de decir, vale, el cliente quiere algo, tú no tienes por qué saber ofrecérselo. Pero vamos, eso es muy a grandes rasgos porque yo no trabajo en temas de desarrollo comercial, sino trabajo más en investigación. Pero a nivel dinero, pues bastante. Yo bastante desde el punto, ahora mismo, al menos, desde el punto en el que se está ahora mismo. Sobre todo, volviendo al tema de la navegación de drones, ¿cuáles son los principales problemas a los que se está exponiendo todo lo relacionado con eso? Claro, al final la navegación de drones para ciertos temas muy concretos está bastante resuelta. O sea, a nivel de, tú lo que quieres para un algoritmo de navegación de un dron es que sea rápido, es decir, que en un computador de a bordo, que no tiene por qué ser muy, muy bueno, realmente los computadores dentro de los drones se busca que sean los más pequeños posibles para que pesen un poco. Entonces, en un computador que tenga poca capacidad, saber optimizar bien las capacidades de ese computador para que el sistema de guiado, el sistema de navegación, sea todo lo eficiente posible y sea capaz de computar todo lo que necesita computar de los sensores que tiene el dron, etc. No solo que sea eficiente, sino que también sea seguro y que sea barato. Entonces, al final, pues un poco la tecnología depende de todo eso, depende de cómo avance la investigación. O sea, va a ser más o menos difícil el hecho de poder hacer determinadas cosas con los drones. Porque tú, en tu trabajo, en tu Ujú. doctorado, ¿cuáles son las cosas que tienes que hacer? O sea, a nivel técnico, para yo decir, vale, quiero hacer que un dron llegue del punto A al punto B. Sí. Vamos, yo ahora mismo en el doctorado lo que estoy investigando es una nueva forma de que el dron mapee como tal el entorno. O sea, ahora mismo los drones, mi dron, por ejemplo, utiliza un sensor que se llama LiDAR, que básicamente es un láser que rota, o sea, que básicamente se mueve 360 grados, y a través del choque del láser con los obstáculos, pues es capaz de obtener como su entorno. Esa información habitualmente se guarda en matrices de puntos, que básicamente son nubes enormes de números que se guardan dentro de la memoria de un dron. Entonces, esa nube de puntos al final pues tiene ciertos problemas. Por ejemplo, que según el dron va avanzando, el mapa se va haciendo más grande, con lo cual esa nube de puntos se va haciendo más grande, con lo cual ocupa más memoria. Y aparte, la actualización de esa nube de puntos, por ejemplo, si un obstáculo cambia de lugar, puede llevar un tiempo no solo demasiado grande, sino también un tiempo variable. Los tiempos variables al final para cómputo de sistema de navegación es una cosa bastante problemática, ya que tú quieres al final que el sistema de navegación te vaya dando rutas
de forma continua y a un ratio, o sea, a una frecuencia determinada y que para ti sea suficiente para que el dron navegue. Ahora mismo lo que estoy intentando yo es sustituir parte de esa matriz de puntos por redes neuronales que tienen un tamaño fijo y aparte su tiempo de actualización es fijo bajo ciertas condiciones. Entonces estoy intentando con eso ver si soy capaz de hacer navegación eficiente y sobre todo segura, es decir, que sea capaz de esquivar obstáculos el dron utilizando redes neuronales, que es algo que es bastante novedoso dentro de la tecnología esta, básicamente. Porque la gente imagino que se lo imagina, pero la robótica y la inteligencia artificial son cosas que están muy ligadas. Cada vez lo están más. O sea, eso antes la robótica era mucho más, o sea, estaba mucho menos ligada a la inteligencia artificial, pero ahora con la aparición de tanto redes de refuerzo como el deep learning, como todo eso, se está intentando aprovechar las capacidades, porque es una herramienta súper potente, aprovechar sus capacidades para sustituir herramientas que antes a lo mejor eran subóptimas o que no eran lo suficientemente eficientes para tareas que nos imaginamos nosotros que pueden hacer los drones. Entonces eso, básicamente, desde hace poco, vamos, yo con las referencias que estoy trabajando son de hace muy poco. O sea, el muestreo y todo el mapeo con redes neuronales, los papers con los que estoy trabajando yo, con los artículos, son de hace 1 año, 2 años como mucho. Entonces es algo que se está haciendo ahora y que probablemente dé sus frutos en los siguientes años. Vale, porque la gente que no conozca qué es el deep learning, ¿podrías explicárselo un poco? O sea, yo entiendo que para cualquier ingeniero está muy Sí, o sea, está muy familiarizado, pero claro, es verdad. Eso no está tan claro para... Al final, la inteligencia artificial lo que busca es que una máquina, un sistema de computación, se comporte como la mente humana hasta cierto punto. Entonces, las redes que estoy utilizando yo, lo que utilizan son una serie de neuronas, que al final son unidades computacionales muy pequeñitas que almacenan ciertos números. Una neurona, básicamente, lo que recibe es una señal de entrada, hace sus cálculos internos y manda una señal de salida. Esas neuronas se estructuran a lo largo de lo que se llaman redes, al final, por capas tanto en horizontal como en vertical, al final son unas redes enormes de neuronas. Y lo interesante de eso es que a través de datos tú puedes entrenar a la neurona, es decir, puedes hacer que se configuren sus parámetros internos para que esa neurona o ese conjunto de neuronas aprenda algo, básicamente. Eso se puede usar, por ejemplo, para lo que estoy utilizando yo, que básicamente representa el entorno. Yo lo que hago es alimentar la red neuronal, o sea, la red con muchas neuronas, con la nube de puntos que sale de mi sensor, es decir, a la red neuronal, vale, aquí hay un obstáculo, aquí hay un obstáculo, aquí hay un obstáculo, aquí hay un obstáculo. Y con esa información, la red neuronal es capaz de adaptarse internamente para que cuando yo le pregunte por un punto en concreto, ella sepa contestarme si hay un obstáculo o no. Eso es lo que hace mi red neuronal en concreto, pero básicamente representa un poco toda la parte de las redes convolucionales, que es con lo que yo trabajo. Pero a nivel de inteligencia artificial hay muchísimas más cosas. Hay redes de refuerzo donde tiene que pasar a través de muchas iteraciones la propia red, aprendiendo por sí misma a través de ensayo y error para poder llegar a ese punto. Y hay muchísimas otras formas que básicamente eso está todo en internet, está muy bien explicado. Y realmente si alguien se interesa por esto, es muy fácil conseguir información de calidad. Porque todo el tema de lo que tú haces, que ya me has explicado un poco con las redes neuronales, está bastante relacionado con el tema de los entornos simulados para los drones o no tiene mucho que ver. Ahora mismo, o sea, son cosas diferentes. O sea, yo ahora mismo lo que utilizo en mi proyecto realmente. Bueno, todo esto es más del ámbito robótico y probablemente no le suena a la mayoría, pero en robótica lo que se utiliza es un sistema que se llama ROS, que básicamente es un framework donde se estandariza como tal todo lo que tiene que ver con la robótica, todos los programas que se hacen con la robótica para que sea muy fácil interconectarlos. En plan, lo que pasa es que la gente hace nodos, o sea, los nodos son como tal una unidad de computación que está encargada de cierta tarea. Por ejemplo, un nodo que se encarga de, a través de los datos del LIDAR, sacarte un mapa. Ese nodo es muy fácil de interconectar bajo el sistema de ROS con otros nodos que haya hecho otra gente, con lo cual es muy fácil aprovechar resultados de otras personas para hacer más investigación y avanzar más. ROS tiene un simulador que es muy conocido, que se llama Gazebo, que básicamente es lo que se utiliza habitualmente en robótica para hacer simulaciones en plan físicas. Lo que hago yo con redes neuronales y Gazebo no interactúan como tal, o sea, no son temas que tengan que ver ahora mismo. Probablemente salgan simuladores que utilicen de alguna manera redes neuronales, o sea, eso al final es algo que se va interconectando seguro a lo largo del tiempo. Y básicamente eso, es básicamente ver cuando vayan pasando los años si sale realmente una herramienta que sea mejor que Gazebo, que use redes neuronales y que de alguna manera sea más útil para ciertas cosas. Ahora te voy a hacer una pregunta que es una pregunta que quiero hacer a casi todo el mundo que venga, ya que la mayoría de gente está relacionada con la investigación, es si las guías generativas saben de lo que estás haciendo. ¿Son capaces de ayudarte en tu investigación? Vale, la IA generativa, ChatGPT supongo es lo que está preguntando. Por ejemplo. ChatGPT es una herramienta muy útil, pero hay que tener en cuenta que es eso, una herramienta. O sea, ahora mismo tú no puedes darle
ChatGPT a alguien que no tenga ni idea de lo que estoy haciendo yo y no va a ser capaz de hacer lo que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque ChatGPT es muy bueno, al menos lo que estoy haciendo yo, dando ideas, es muy bueno programando, o sea, el hecho de la propia sintaxis de programación, el ayudarte a generar código, realmente te optimiza mucho el tiempo de trabajo, pero ChatGPT no es infalible y de hecho se equivoca muchas veces. Tienes que tener tú el conocimiento necesario para decir, vale, aquí te estás equivocando, pero aparte es muy útil porque te permite eso, acelerar mucho la investigación, el decir, vale, ¿qué puede estar fallando aquí? Te va a dar ideas, muchas de ellas obviamente erróneas, pero te va a dar ideas, con lo cual al final es una herramienta muy útil y que va a seguir siendo útil porque el ChatGPT está mejorando muchísimo y es algo con lo que vamos a tener que convivir los investigadores seguro, cuanto más avance el tiempo, mucho más. Porque ¿cuánto aumenta tu productividad como investigador ChatGPT? Pues yo diría que muchísimo, porque yo realmente mi trabajo consiste principalmente en programar. O sea, yo lo que hago ahora mismo es programar el algoritmo, programar todo el sistema de ROS, lo que hemos estado hablando antes, y el hecho de escribir, el hecho de programar con una sintaxis correcta, acordándose de las cosas, acordándose de todas las funciones. Al final programar es mucho de tener práctica, tanto con el propio lenguaje de programación, que yo programo tanto en Python como en C++, que al final son los dos lenguajes que más se utilizan. De hecho, son los dos únicos lenguajes con los que se pueden escribir nodos en ROS. Pero eso, yo tengo que tener conocimiento tanto de C++ o Python, como de las librerías específicas que utilizo ahora mismo, que son muchísimas. Entonces, ChatGPT tiene toda esa información. Básicamente, ChatGPT sabe de las librerías que yo utilizo. Entonces, le puedo pedir ayuda para decir, vale, ¿cómo escribes esto? ¿O cuál es la sintaxis para esto? Y el código probablemente tenga errores, pero el grueso en el código ya me lo está dando. Ya a partir de, si quieres formatear más o menos el código para que se adapte a tus propias prácticas de programación, que hay muchos programadores que tienen muchas manías de decir, pues vale, quiero esto hasta aquí, quiero hasta aquí. Eso ya parte de cada uno, pero a mí, que no soy programador como tal, es decir, mi carrera no va de programación y lo uso más como una herramienta, pues a mí me viene muy bien para eso. Porque tú dirías que ahora mismo la programación, lo que es el aprenderla, va a tener un enfoque completamente diferente con estas herramientas. Claro, eso sí es verdad que en el futuro la gente que se define como programadora va a tener problemas y de hecho eso es algo que hablamos bastante en el laboratorio. La gente que se dedica al software, en plan ingenieros de software, ingenieros, todo lo que tiene que ver con eso de completamente programación, no creo que se debieran definir como programadores, sino como gente que hace algoritmos. O sea, lo que la IA es muy buena haciendo programas, o sea, escribiendo programas. Seguro que hay gente mucho mejor que tú escribiendo programas, pero lo que se tiene que especializar la gente que hace programas como tal y que quiere destacar en eso es en saber hacer los algoritmos, es decir, en saber pensar la estructura del programa y saber decir, vale, para llegar a este objetivo tengo que programar algo que haga esto, esto y esto. Eso es lo verdaderamente importante que tiene que saber hacer un programador, tanto ahora como probablemente en el futuro. Si alguien quiere iniciarse ahora mismo en la robótica o Sí, en probar a hacer su propio dron, ¿tú qué le recomiendas? ¿Qué herramientas utilice o qué contenido puede revisar? vale. A nivel de construir drones, o sea, la propia parte de la construcción, el hecho de, vale, quiero hacer un dron físicamente y no quiero conocimientos aparte. En YouTube hay muchísimos vídeos de cómo hacer drones, o sea, drones hay muchos tipos, de hecho. Hay drones. Los drones que utilizo yo son drones de investigación, son drones grandes, que van muy lentos, pero hay todo un apartado de drones que son los drones de carrera, que seguro que hay gente que ve esto y que lo ha visto antes, que son drones muy pequeñitos, muy rápidos, y que todo eso hay un hobby detrás. Como quien se dedica a las maquetas, pues hay quien se dedica a drones de carrera. Si quieres adquirir más conocimientos más técnicos, más como así la parte más ingenieril de la robótica, pues sí que obviamente está la opción de estudiar una carrera de ingeniería, que al final una ingeniería industrial, por ejemplo, es suficiente. O también hay mucha información abierta de muchas universidades, por ejemplo, incluso la Universidad de Sevilla, la ETSI, tiene muchas diapositivas y mucha parte de la información en abierto, si sabes encontrar en Internet, donde te puedes formar si no estás en la posición de hacer una carrera. O sea, la información está. Otra cosa es saber encontrar. Y en cuanto al tema laboral, ¿está bien pagado a día de hoy en el sector empresarial, por lo menos en el de España, hacer robots? La ingeniería al final es un sector a que no le falta trabajo como tal, al menos la ingeniería más de la que he estudiado yo, tanto ingeniería aeroespacial como ingeniería robótica, todas las ingenierías correspondientes a la escuela de ingeniero, no creo que haya problema laboral y de hecho hay muchas empresas que se pagan bien, o sea, tengo amigos que están cobrando una pasta por lo que están haciendo. En el ámbito privado, o sea, claramente la investigación, como todo el mundo sabe, en España no está bien pagada, no es el atractivo de la investigación, o sea, para dedicarte a la investigación tienes que tener o algo de vocación o tienes que tener algo que quieras hacer respecto a la investigación, por ejemplo, un doctorado. O sea, el doctorado como tal, en general, no es, o sea, está en una situación horrorosa como tal hacer un doctorado, el hecho de las becas, el hecho de los sueldos, que son sueldos horrorosos. La investigación en España es horrible, pero en la propia ingeniería
sí que es más fácil. O sea, yo tengo la oportunidad, de hecho, de hacer un doctorado estando contratado. Eso no es así en todos los ámbitos de la ciencia. Lo normal es tener que tener alguna beca o tener que optar a algo, a un convenio con una empresa o hacer un doctorado industrial, que básicamente es un doctorado desde una empresa privada para poder hacer investigación. La investigación en ingeniería no está tan mal, pero la investigación en otros sectores sí que lo está. O sea, tú una vez que termines tu tesis sobre Ujú. la ruta de los drones, ¿qué es tu siguiente paso? O sea, entrar a una empresa, imagino, pero ¿qué te gustaría hacer? Claro, o sea, el paso común de la gente que hace un doctorado, sobre todo en ingeniería, es meterse en la universidad. Pero es ahora mismo, por cómo me está yendo y cómo estoy sintiendo la investigación, siento que quiero probar las empresas privadas antes. Tanto por filosofía de trabajo, como por estructuración, como por ver cómo se desenvuelve la ingeniería como tal en el ámbito privado. Porque tengo amigos que trabajan en empresas privadas, pero, o sea, la mayoría de mis amigos trabajan en empresas privadas. Y el cómo me cuentan su flujo de trabajo, cómo me cuentan cómo son las jerarquías, o sea, es algo tan diferente que digo yo, vale, quiero probarlo en algún momento para poder decidir bien si quiero dedicarme a la enseñanza, a la investigación en la universidad, o más tirar por productos físicos de decir para un cliente o cosas de ese estilo que es más del ámbito privado. Vamos ahora a una parte bastante técnica. Yo creo que es la Ujú. parte más técnica de todo lo que te vamos Vale, de todo lo que te voy a decir. Vamos a empezar hablando de qué es el obstáculo, cuál es el obstáculo más grande con el que te has encontrado en tu tesis. vale. El problema principalmente, o sea, todo lo que estoy investigando yo, hemos visto de la red neuronal para representar el entorno, todo el problema de eso es el tiempo, es decir, lo que tarda el ordenador, o el coste de computación, lo que tarda el ordenador, lo que le cuesta al ordenador, tanto generar la red neuronal como mantenerla como actualizarla. Los algoritmos con los que yo trabajo son algoritmos de navegación local. Eso significa que son algoritmos reactivos que tienen que ejecutarse muy rápidamente para que el dron sea capaz de esquivar obstáculos que se presenten muy cerca o muy repentinos. De hecho, estamos hablando ahora mismo, para lo que estoy intentando hacer yo, es que el programa vaya a 5 Hz. Es decir, cada 5 veces por segundo el programa sea capaz de ofrecerme una ruta entera en un horizonte, que ahora mismo son 6 metros, creo. O sea, el dron tiene que saber de aquí a 6 metros qué es lo que va a hacer 5 veces por segundo en función de los obstáculos del camino. Todos los obstáculos que tengo yo ahora mismo es saber optimizar de alguna manera el código, saber optimizar un poco cómo el algoritmo funciona para lograr esa temporización. Es decir, para que todo lo que tiene que hacer el algoritmo, todo, tarde menos de 200 milisegundos, que es lo que se necesita para conseguir una frecuencia de 5 Hz para ese tipo de cosas. ¿Y tú cómo validas que lo que estás haciendo está bien? ¿Cómo sabe el programa que esos resultados son buenos o son malos? Al final, todo eso lo hago yo a mano, o sea, toda la experimentación la hago a mano, pero lo hago en un entorno virtual, o sea, esto no se puede probar directamente en drones reales. De hecho, la experimentación en drones reales es algo que en mi tesis va a ser bastante avanzado y va a ser en plan en los últimos años. Ahora mismo lo que estoy utilizando es Gazebo, el simulador que te dije antes, donde eso puedo simular un dron, puedo simular las entradas y las salidas que va a tener un dron real y puedo además obtener datos. Al final, mi programa se centra mucho en obtener datos de diferentes sitios, obtengo tiempo, obtengo medidas, obtengo errores y al final con todo eso necesito analizarlo para saber qué es lo que está yendo mal, analizar mi código para saber por qué lo está haciendo mal e intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Al final, como es un proceso de investigación, no todo va a ser inmediato. No todo voy a tener yo un error y decir, vale, la solución es esta, sino decir, vale, voy a probar con esto, voy a probar con esto otro, voy a ver si encuentro en algún paper algo que me ayude. Al final es un proceso muy no lineal que se basa en eso, en prueba y error y en simular mucho y en cambiar mucho las cosas. Porque ¿qué métricas se usan para saber si un dron vuela bien? Al final, el hecho de volar bien está bastante solucionado. O sea, el hecho de la estabilidad de un dron es algo que está ampliamente solucionado y de hecho mi programa no se mete con eso, sino mi programa lo que da son instrucciones a mucho más alto nivel y de hecho la salida de mi programa son puntos del espacio, o sea, decirle al dron, vale, quiero que pase por este punto, este punto, este punto, este punto. Eso no tiene que ver tanto con cómo vuela el dron, sino con, ahora mismo la métrica que estoy utilizando yo es, por ejemplo, cuánto se le ha dejado los obstáculos. Es importante que el dron no pase a través de muchos obstáculos, entonces las pruebas que últimamente estoy haciendo es, vale, te voy a dar una configuración de obstáculos que no conoces, voy a hacer que el dron vuele y voy a ver cómo es capaz el algoritmo de muestrear esos obstáculos, es decir, que el LIDAR, el sensor, detecte todos los obstáculos posibles, haga un mapa con la red neuronal, le ofrezca la información que quiere al algoritmo y el algoritmo me ofrezca los puntos. Entonces, una de las métricas puede ser cuánto se aleja los puntos de los obstáculos. No solo tiene que estar lejos, sino que también tiene que ser eficiente. O sea, los puntos no tienen por qué irse muchísimos millones de metros fuera de los obstáculos, sino que tiene que ser un compromiso entre lo suficientemente lejos como para que sea seguro y lo suficientemente cerca como para que sea un camino lo más óptimo posible.
Y aparte también a nivel de que sea una mecánica viable. O sea, el camino no puede hacer cosas súper enrevesadas porque eso al final el dron no es capaz de hacerlo físicamente. Entonces también tiene que ser un camino suave. Esos son muchas de las métricas que utilizo para evaluar si un camino está bien o necesita más como tal. Porque principalmente, ¿en qué fallan los drones hoy en día? Hoy en día, pues depende del área. O sea, ahora mismo en el hecho de mantener una distancia segura, el hecho de navegar de forma rápida y de forma eficiente a través de un espacio que esté bastante lleno de obstáculos, que esté con personas, los algoritmos no se consideran lo suficientemente seguros realmente, o no todos, como para que el dron pueda realmente implementarse a nivel técnico realmente. O sea, la seguridad es un problema real ahora mismo en los drones y va a pasar bastante tiempo antes de que la convivencia con los drones sea completamente total, en plan de que puedan operar drones muy cerca de ti. Y eso es gran parte de los problemas, pero vamos, hay muchísimos más problemas. El hecho de que, si bien cuando la tecnología va avanzando, van surgiendo diferentes retos, van surgiendo diferentes tareas de las cuales se tienen que cargar la investigación. Es decir, vale, pues va a salir una nueva tecnología. ¿Cómo implementamos esta tecnología con esta tecnología ya existente? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cómo implementamos una nueva versión de ROS? Por ejemplo, ahora ha salido ROS 2, que es una implementación nueva de ROS. ¿Cómo pasamos toda la tecnología existente a ROS 2 para que se puedan utilizar otra vez para hacer más tecnología? O sea, al final, tareas hay muchísimas, hay muchos frentes abiertos y, de hecho, los artículos científicos habitualmente tienen la típica sección de trabajo futuro, donde todos los artículos tienen trabajo futuro. Es decir, vale, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede hacer más? ¿O cómo puede este algoritmo ser un poquito mejor? Y trabajo futuro hay a patadas y en todos los ámbitos que te puedes imaginar, porque todo se puede mejorar. Y en cuanto a los artículos sobre drones para tipo militares Sí, o relacionados con cosas de ese entorno, ¿cómo se estructuran? que al final, sí es verdad que todo se puede utilizar, o sea, todo se puede utilizar para el ámbito militar, toda la tecnología se puede utilizar para el ámbito militar. Entonces, realmente sí que hay investigación centrada en ámbito militar. La mía, por ejemplo, no está centrada en ámbito militar, pero sí que hay organismos que se dedican específicamente al ámbito militar. Y de hecho, en congresos de robótica de drones es muy común encontrar tanto. O sea, fui hace poco a un congreso de Estados Unidos donde había tanto papers centrados en robótica civil, en plan de aplicaciones que no están diseñadas para la guerra, como artículos que eran completamente diseñados para ámbito militar. Por ejemplo, algoritmos de navegación para, habiendo un defensor y un dron objetivo, cuáles son las trayectorias óptimas que deben seguir los tres para cumplir su objetivo de la mejor forma posible. O sea, había un paper, de hecho, es un paper muy interesante porque si quitas como tal la aplicación militar, al final está haciendo lo mismo que yo, está teniendo una tarea que quiere realizar. O sea, al final dice, vale, quiero que el dron haga esto, ¿cómo lo consigo? Y explora diferentes opciones, explora diferentes formas de hacerlo, explora también, lo importante yo creo que es ver también los intentos fallidos, porque al final es algo que dices tú, vale, ha intentado hacer esto, el por qué no. Porque al final eso es conocimiento que puedes aplicar a tu propio trabajo. Entonces, el desarrollo militar, en resumen, todo se puede utilizar para el desarrollo militar, pero o sea, hay gran parte de los papers que no están pensados para ello. Vale, pero porque si tú quieres pilotar un dron, o sea, si no son drones autónomos y los usas Sí. para fines militares, que se usa el típico mando remoto. Sí, o sea, en general los drones tienen. O sea, ahora mismo drones completamente autónomos no es legal. O sea, la normativa como tal requiere siempre que haya un operador. Y drones, tanto grandes como pequeños, como los grandes, o sea, los grandes enormes que hay en mi laboratorio, se pilotan como en un mando, igual que se pilota a lo mejor el mando es un poco más complejo. Sí que es verdad que por normativa hay ciertos requisitos a nivel de que te tienes que sacar un carnet de piloto de drones, que eso es algo que se hace a través de la ESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea. Y eso es muy fácil sacárselo. Es un curso, de hecho, para drones que vuelen lejos de personas. Es muy fácil sacárselo. Es un curso completamente online. El examen es completamente online. Se tarda nada. Si más o menos sabes de lo que estás hablando. De hecho, hay una gran parte que es mecánica del vuelo, físicamente. Que a eso, de hecho, me ayuda la carrera de aeroespacial, lo que más me ha ayudado en mi doctorado. Y realmente, si alguien quiere pilotar un dron, es bastante fácil sacarse el carnet de piloto y poder pilotar. Eso sí, tiene que ser bajo ciertas restricciones y respetando las condiciones de seguridad aérea, que al final son muchas, porque la navegación de aviones, sobre todo en entornos urbanos, es algo muy complejo y hay que saber de ello para poder aplicar. Porque a día de hoy, a nivel de investigación, el tema de drones que se pilotan solos es el foco principal. Sí, o sea, no es completamente el foco principal, pero sí que hay gran parte de. O sea, al final lo que quieres es que tu dron sea lo más autónomo posible. En la experimentación real, o sea, realmente en todo lo que sea investigación, por mucho que un dron sea autónomo, y de hecho mi dron debería llegar a ser autónomo, siempre hay un piloto detrás,
porque pueden fallar millones de cosas. O sea, siempre va a haber un operador que tenga que estar pendiente. Un dron no puede ser completa y absolutamente autónomo. Siempre va a haber alguien detrás. Al menos en el estado en el que está ahora mismo la investigación. Porque ¿cuáles son los drones que están más verdes ahora mismo tanto de desarrollo como de implementación? A nivel de implementación, sí que es verdad que veo mucha gente esperando los típicos estos aerotaxis que la gente dice de taxis aéreos, taxis personales, vehículos aéreos personales para ciudad que te lleven de un punto B. Eso, tanto a nivel de implementación como a nivel de seguridad general, como a nivel de normativa, eso está tan verde que no es. O sea, ahora mismo no es viable a ningún nivel. O sea, es algo que va a tardar. Si llega en algún momento, que yo soy partidario de que no va a llegar en ningún momento, o no con las que se están dando ahora, o sea, vehículos aéreos personales no va a haber. Intraciudad, en mi opinión. Pero para como está ahora mismo la tecnología, o tarda muchísimo o no se implementa nunca, a nivel real. Claro, y a nivel de drones, o sea, los drones son solo de aire, lo hemos dicho antes, Sí, drones son. pero el desarrollo de un dron y el de un robot normal es muy diferente o están muy ligados. Al final, a nivel navegación y a nivel software, para todos usan más o menos las mismas herramientas. Al final, un robot de tierra y un robot de aire tiene sensores, habitualmente casi que los mismos sensores, y tiene actuadores, o sea, actuadores, todo lo que sea, todo lo que el dron tenga que hacer, por ejemplo, motores, lo más normal, las ruedas o los propulsores en drones. Al final se hacen de la misma manera, es decir, la misma entrada y la misma salida, y en el mismo entorno que es ROS, que es el que te he dicho antes. Entonces, realmente hay muchas cosas que se pueden reutilizar de unos a otros, y de hecho, todo lo de navegación, todo el hecho de detectar el terreno y decidir un camino en consonancia, es exactamente igual para drones aéreos y drones terrestres. Lo que pasa es que los drones aéreos pues, también tienen que tener en cuenta altitud y también tienen que tener en cuenta la maniobrabilidad, por ejemplo, porque los drones aéreos pues, tienen que ser estables bajo ciertas condiciones. Pero más allá de eso, no hay mucha diferencia desde el punto de vista computacional. El punto de vista físico, obviamente, es la tecnología para volar, el cómo vuelan los aviones, es algo mucho más complejo del hecho de pues, moviéndose con ruedas, por ejemplo. Sí que hay sistemas terrestres cuyo movimiento es bastante más complejo, por ejemplo, no solo hay de ruedas, hay de patas, de orugas, o sea, al final hay muchísimos tipos de robots terrestres, pero a nivel mecánico, eso a nivel hardware, no tiene nada que ver un robot terrestre con un robot aéreo. Porque en promedio, ¿cuántos sensores tiene un robot? Eso es una pregunta muy abierta, porque realmente depende mucho de qué tipo de robots. O sea, hay robots cuyo único sensor, por ejemplo, el típico robot este que sigue líneas, que es muy típico de juguete, ese robot pues, puede funcionar con un solo sensor que detecta la línea, un sensor infrarrojo. Al final, los sensores que tiene un robot depende mucho de la tarea para la que esté hecho, para la que esté diseñado. Básicamente, cuantas tareas más complejas, cuantas más cosas quieres que haga tu robot, más sensores y a veces también más actuadores va a tener que tener. Para robots aéreos sí que es verdad que sí que hay un mayor mínimo de sensores porque el robot aéreo tiene que ser capaz de volar, o sea, el propio dron tiene que tener forma de medir la altitud, tiene que tener alguna forma de medir, o sea, de ser consciente del terreno circundante para no chocarse, pero para drones autónomos, obviamente la cantidad de sensores asciende mucho. O sea, cuanto más sensores al final, más información tiene o más redundancia de información tienes y al final se consiguen como cosas mejores o se consigue una mayor amplitud de tareas que puedes hacer. Porque el concepto de robot, ¿qué es un robot? O sea, ¿dónde empieza un robot? El de robot, la robótica como tal, no te sabría decir muy bien la definición exacta, pero al final la robótica es, para mí, una evolución de la mecánica como tal, donde tú tienes una máquina que es capaz de hacer ciertas tareas por sí mismo. O sea, al final un robot viene al final de los autómatas, que eran algo que al final se propuso mucho antes, y un robot debe ser capaz, de alguna manera, de hacer ciertas tareas por sí mismo o ser capaz de tener cierta autonomía como tal. Para mí, lo que considero un robot. ¿Y cuánto nos queda para tener un robot como vender? Mucho, ¿no? Muchísimo. Si vieras la cantidad de proyectos y de vídeos que se hacen como tal en la robótica, el hecho de ir a congresos y ver, por ejemplo, proyectos más avanzados, lo típico de Boston Dynamics y eso, desde un punto de vista interno, o sea, desde un punto de vista de una persona que no está dentro de la industria, puede parecer que son robots que están ya aquí, de que ya van a empezar a ver robots que sean humanoides, pero son máquinas tan complejas y son tan profundos como tal, o sea, tan profundos a nivel software y tanto a nivel hardware incluso, que robots tan autónomos o tan impresionantes como los que, por ejemplo, dices tú de Bender de Futurama, es algo que ahora mismo es inviable y probablemente siga siendo inviable durante muchos años. O sea, es muy complejo que eso exista a corto plazo. ¿Que probablemente existirá?
Pues probablemente hasta cierto punto, pero ahora mismo es bastante fantasía. Y hay una cosa que se habla mucho, que es, por ejemplo, dice, bueno, tú le metes a cualquier robot de ChatGPT y ya hablas con él, pero el vincular el ChatGPT a las acciones del robot está mucho más lejos de lo que la gente cree. A ¿no? ver, realmente el hecho de la interacción social con los robots, o sea, el hecho de los robots sociales, es el tema central de mi laboratorio. De hecho, mi laboratorio se llama Service Robotics Lab, al final, Laboratorio de Robótica de Servicio. Y muchos de los proyectos de ese laboratorio consisten en cómo interaccionan los robots con la gente, es decir, la interacción esa robot-persona, que es algo mucho más complejo de lo que parece desde fuera. De hecho, yo antes tenía un concepto mucho más simple de lo que era la interacción robot-persona. Y es tan complejo el hecho de poder conversar con un robot. He visto tantas pruebas fallidas de compañeros que llevan con eso muchísimo tiempo, que no es tan sencillo como enchufarle ChatGPT a un robot y ya que vaya, sino que es algo tan complejo a nivel técnico que necesita muchísimo trabajo y necesita mucho trabajo no solo a nivel general, sino también depende de a qué vayas a dedicar el robot. O sea, básicamente depende del robot, tienes que hacer una serie de cosas que toman bastante tiempo y aún así sigues sin la tecnología para conversar de forma como tal, para cumplir las especificaciones que tú supondrías que tendría un robot con el que puedes conversar. Yo creo que está todavía un poco lejos. Además, las conversaciones entre robots, o sea, bueno, o con robots, mejor dicho, tienen como un lag, ¿no? Es una conversación fluida, porque tú tienes una entrada, que es tu Sí. mensaje, y él tiene que procesarla, y al final no hace conversaciones fluidas, ¿no? Depende realmente, o sea, tú puedes tener conversaciones con ChatGPT. O sea, el hecho de tener una conversación sin ninguna especificación más, el hecho de decir conversar con un robot, se puede hacer. O sea, tú puedes conversar con ChatGPT. De hecho, ChatGPT es muy bueno en el hecho de eso, conversar sin más, puedes hablar con él y básicamente te responde. El problema viene más cuando quieres dedicar a esos robots a propósito específico, o quieres que el robot no diga ciertas cosas, o quieres que el robot sepa de ciertas cosas. Entonces ahí es donde entran los VLLM, que VLLM son básicamente estructuras de lenguaje que utilizan inteligencia artificial, por lo que está trabajando un compañero allí en... Debería mirar las siglas, pero básicamente sí, son sistemas de lenguaje que tú entrenas para que haga determinado propósito. Al final eso depende mucho de lo que he dicho, de a qué lo vayas a dedicar, de cómo lo vayas a hacer y de qué tipo de robot quieras que sea realmente el robot. Bueno, vamos a ir finalizando ya, que llevamos casi 40 o por ahí minutos. Y nada, como última pregunta, te voy a dar un consejo para alguien que quiera hacer un doctorado en robótica y qué le recomendarías. Sobre todo tema de A ver, qué grado de mucho estudiar y tal. de grado, estudia, o sea, si lo que quieres en robótica específicamente, ahora mismo grado de robótica está el que he hecho yo, que está en Sevilla, y hay varios más seguro en España, y hay muchos más en desarrollo. De hecho, donde yo trabajo, que es la Universidad Pablo de la Vida, hay un grado que va a salir en un par de años que está centrado realmente en robótica. Pero la robótica, como he dicho al principio, no se entra solo a través de un grado de robótica, sino cualquier ingeniería realmente te da los conocimientos necesarios como para introducirte en esto. Y aparte, en cualquier trabajo que vayas como ingeniero, te van a tener que formar o vas a tener que formarte tú. Al final, la ingeniería yo siempre lo he entendido como una carrera donde te dan las herramientas para saber buscarte las habichuelas en las situaciones que te van a enfrentar como ingeniero. No te van a dar el conocimiento sino te van a dar las herramientas para que tú obtengas el conocimiento por ti mismo. Y eso lo hace al final muy multidisciplinar y que, por ejemplo, en este caso, para hacer robótica no tengas que estudiar robótica, sino que tengas que estudiar cualquier ingeniería. Pues nada, hasta aquí las robocharlas. Os animo a que dejéis en los comentarios de cualquier red social en el que hayáis visto un vídeo nuestro, si venís de TikTok, de Instagram, de Twitter, de donde sea, alguna pregunta para el siguiente invitado. Y bueno, también recomendaciones de qué tipo de contenido queréis ver. Tenemos a nuestra disposición gente especializada en física cuántica, en física nuclear, en un montón de ciencias y tecnología, no solo de física y matemáticas, también de temas de salud. Así que nada, esto sería el podcast. Guillermo estará por aquí todos los días Yo también intentaré ayudar y colaborar en este proyecto. junto con otro invitado y la próxima vez pues él no hablará tanto, sino simplemente pues hará más preguntas. Pero bueno, hasta aquí el primer podcast, capítulo 0 por así decirlo, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.